Leones, historias de poder, de ambición, de mentes que transformaron el mundo. Hoy, conocerás a un hombre que empezó sin corona pero terminó gobernando imperios. Un estratega, un soñador, un conquistador. Este es el ascenso imparable de Napoleón Bonaparte, el hombre que desafió a los reyes. En la isla de Córcega, en 1769, una tierra montañosa, pobre, con olor a pólvora y mar, nació un niño con una mirada que no conocía el miedo, Napoleón. Desde muy joven, Napoleón no encajaba. Era bajito, callado, pero en su mente ya se libraban guerras que los demás ni siquiera podían imaginar. Su padre lo envió a Francia, a una academia militar donde el pequeño corso aprendería el arte de la estrategia. Los nobles se burlaban de él, lo despreciaban por su acento, por su origen humilde, pero él no respondía con ira, sino con estudio, con una disciplina férrea y una determinación que quemaba por dentro. Él sabía que su momento llegaría. Algún día, se decía a sí mismo, ellos pronunciarán mi nombre con respeto, y ese día llegó antes de lo que nadie esperaba. En 1789, París ardía. La Revolución Francesa estaba rompiendo las cadenas del viejo orden, y en medio del caos, Napoleón no vio peligro, sino su oportunidad. Mientras otros huían, él se lanzó de cabeza a la acción. Su talento militar brilló con una luz cegadora en el asedio de Toulon, donde aplastó una rebelión y salvó a la joven república. Con apenas 24 años, fue ascendido a general. Su nombre comenzó a susurrarse en cada rincón de Francia. Pero Napoleón no solo ganaba batallas, también ganaba corazones, y entre ellos, el de una mujer carismática y poderosa llamada Josefina, una figura que marcaría su destino tanto como cualquier guerra. Juntos formarían una de las parejas más influyentes de la historia, pero Francia no era suficiente. Napoleón, ahora general supremo, buscaba más que simples victorias militares. Buscaba una gloria inmortal, una leyenda que trascendiera el tiempo. En 1798, llevó a sus ejércitos a Egipto. Mientras otros solo veían arena y desierto, él vio un escenario para su legado. Frente a las pirámides, proclamó ante sus tropas una de sus frases más célebres: «Soldados, desde lo alto de esas pirámides, 40 siglos os contemplan». Sus campañas en Egipto fueron una mezcla única de ciencia y guerra. No solo llevó cañones, sino también a los mejores sabios, astrónomos y artistas de Francia. Napoleón no solo destruía el mundo antiguo, lo estudiaba mientras lo conquistaba, sentando las bases de la egiptología moderna y dejando una huella cultural imborrable. Mientras Napoleón acumulaba gloria en el extranjero, en París, la República se derrumbaba. Francia estaba cansada de la inestabilidad, débil y dividida por luchas internas. El país necesitaba un líder fuerte, un salvador, y había un hombre con la audacia suficiente para tomar el timón. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón ejecutó un brillante golpe de Estado. Sin disparar un solo tiro, se convirtió en primer cónsul de Francia. El general se transformó en estadista, el guerrero en un arquitecto del poder. Su gobierno no se basó solo en la fuerza, sino en la estructura. Impulsó reformas legales con el Código Napoleónico, modernizó la educación, fundó el Banco de Francia. Napoleón reconstruyó el país desde sus cimientos y bajo su liderazgo, Francia floreció como nunca antes. El poder de cónsul, sin embargo, pronto se le quedó pequeño. En 1804, en la majestuosa Catedral de Notre Dame, el mundo fue testigo de un acto de audacia sin precedentes. El Papa esperaba en el altar para coronar al nuevo monarca de Francia. Pero cuando llegó el momento crucial, Napoleón tomó la corona con sus propias manos y se la colocó él mismo sobre la cabeza. Con ese gesto, envió un mensaje claro a todo el mundo: yo soy mi propio destino. No debía su poder a Dios ni a ninguna tradición, sino a su propia voluntad. Francia lo aclamó como su emperador. El resto de Europa tembló.
El hijo de un abogado corso ahora era el emperador de los franceses, el hombre más poderoso del continente. Con la corona sobre su cabeza, el mundo entero se convirtió en su tablero de juego. Sus ejércitos, la Grande Armée, se movían por Europa como una tormenta imparable, aplastando a los viejos imperios. Austria, Prusia, Rusia, Italia. Uno a uno, los reinos caían ante su genio militar. En la batalla de Austerlitz, considerada su obra maestra, derrotó a los ejércitos de dos emperadores, el austriaco y el ruso, en un solo día. Su mente estratégica parecía sobrenatural. Napoleón no solo veía el campo de batalla presente, parecía anticipar cada movimiento futuro del enemigo, moviendo sus piezas con una precisión letal. Pero la historia nos enseña una lección implacable. Cuanto más alto sube un león, más fuerte sopla el viento en la cima de la montaña. Y ese viento helado llegó en 1812. Obsesionado con doblegar al zar de Rusia, Napoleón reunió el ejército más grande que Europa había visto jamás y marchó hacia Moscú. Cientos de miles de hombres lo siguieron hacia el corazón de un invierno cruel. Pero allí, el general invierno resultó ser un enemigo más letal que cualquier ejército. El hielo, el hambre y su propia ambición desmedida lo derrotaron. La gran retirada fue una catástrofe. El hombre que parecía invencible había descubierto su límite. A pesar de la derrota, su espíritu era indomable. Regresó a Francia y con un puñado de soldados leales, intentó una última jugada desesperada para defender su imperio. Pero Europa, unida contra él, ya había sellado su destino. Derrotado, fue exiliado a la pequeña isla de Elba. Humillado, parecía olvidado por el mundo. Pero Napoleón no había nacido para desaparecer en silencio. En 1815, protagonizó uno de los regresos más espectaculares de la historia. Escapó de su isla, desembarcó en Francia y comenzó a marchar hacia París. El ejército que fue enviado para arrestarlo, al verlo, en lugar de disparar, rompió filas. Con lágrimas en los ojos y entre vítores, sus antiguos soldados lo aclamaron. «Soldados, ¿me reconocen?», les preguntó. Y ellos respondieron en un solo grito: «¡Viva el emperador!». Así comenzaron los 100 días, un breve pero glorioso regreso al poder que hizo estremecer a todas las monarquías de Europa. La reacción de sus enemigos fue inmediata. Una nueva coalición se formó para detenerlo de una vez por todas. Cerca de un pueblo belga llamado Waterloo, Napoleón libró su última batalla. Bajo una lluvia incesante, en un campo de barro y contra los cañones británicos y prusianos, luchó con la brillantez de siempre. Pero esta vez, perdió. No necesariamente por falta de estrategia, sino porque quizás el destino o la simple suma de sus errores pasados ya había escrito su final. El águila cayó, pero su leyenda no murió. Simplemente comenzó a descansar para la eternidad. Exiliado por segunda y última vez, fue enviado a la remota isla de Santa Elena, en medio del Océano Atlántico. Allí pasó sus últimos años, solo, mirando el horizonte. Pero incluso desde esa prisión lejana, su sombra seguía cubriendo Europa. Napoleón cambió las leyes, los mapas, la forma de hacer la guerra y las mentes de millones de personas. Inspiró revoluciones, la creación de repúblicas y a futuros líderes, tanto para bien como para mal. Como él mismo dijo en sus memorias: «Mi verdadero reino no está en los mapas que conquisté, sino en las ideas que dejé». Así terminó la vida del hombre que nació sin corona y murió siendo un mito. Porque los imperios se derrumban, los ejércitos se dispersan y las fronteras cambian. Pero el poder de una mente indomable, de una voluntad que se atrevió a desafiar al mundo, permanece para siempre. Esto es, Leones, historias de millones, donde el poder, la ambición y la historia rugen en una sola voz. Si te fascinan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo viaje. Gracias por acompañarnos.